Ser podcast. Como cada lunes de verano, vamos a trazar el recorrido vital de uno de esos futbolistas que llegaron a ser admirados por sus gestas, pero maldecidos por su vida fuera de los terrenos de juego. Este viaje a los futbolistas malditos lo hacemos de la mano de Tony Badilla, que hoy viene feliz porque nos toca hablar de uno de los jugadores que más leyendas ha generado alrededor de su vida. Tony, buenos días. Muy buenos días. Sabes que la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué banda sonora le vas a poner a nuestro jugador maldito de hoy? Si te parece, la escuchamos y seguro que tienes la respuesta tú mismo, Sastre. A ver. Pues nada, los Beatles, fútbol, años 60, George Best. Correcto. Me hace ilusión imaginar a millares de personas trabajando de vacaciones en España, moviendo la cabeza al ritmo de All You Need Is Love. Y es evidente que si suenan los Beatles, toca hablar de George Best, pese a que George Best jugó en Manchester y los Beatles eran de Liverpool. Pero después de un maravilloso partido de competiciones europeas que jugó en Lisboa en los años 60, la prensa británica, aprovechando que era guapo, que era famoso y que usaba un peinado similar a los cuatro de Liverpool, lo bautizó como el quinto Beatle, siendo un futbolista, y por eso la relación quedó hecha. Con George Best estamos hablando quizá, Tony, del primer jugador que se convirtió en una imagen de moda, en una especie de icono pop, en un jugador casi más famoso por su imagen que por su juego, aunque hay que decir que su papel como futbolista fue bastante espectacular. Sí, incluso sabe mal, ¿no? que se hable de George Best por esa vida privada, esa vida de excesos que después vamos a comentar, cuando fue un futbolista increíble. Seguramente el mejor nacido en Irlanda del Norte y uno de los líderes de un equipo maravilloso que además tenía relato, porque recordemos que en el Manchester United, cuando parecía que tenía un equipo que lo podía ganar todo, sufre el trágico accidente aéreo del aeropuerto de Múnich, 1958, volviendo de jugar un partido de Copa de Europa en Belgrado. La mitad del equipo fallece y Matt Busby, el entrenador escocés del equipo, tiene que crear una nueva generación, mezclando algún superviviente como Bobby Charlton con nuevos fichajes, y ahí es donde llega un escocés muy serio, que era Denis Lowe, y un norirlandés muy divertido, que era George Best, y forman la Holy Trinity, la Santísima Trinidad, como se los conoce a uno en Manchester. Hay una estatua de los tres así en Old Trafford, y consiguen ser el primer equipo inglés en ser campeón de Europa, con un George Best estelar, capaz de romper las defensas rivales con suma facilidad. Déjame recordar algo en lo que has mencionado ahora, pero yo creo que conviene pararse bien, aquello de la tragedia de Múnich y cómo, se mueren la mitad de los jugadores y el equipo tienen que rehacerlo entre supervivientes y empezar de cero. Fue muy duro, ¿no? Hay fotografías de Matt Busby en el hospital, de Bobby Charlton, que era muy joven. La gente recuerda a Bobby Charlton, ese futbolista maravilloso, sí, sin pelo. Pierde el pelo por culpa del estrés del accidente, ¿no? O sea, se quedó calvo muy, muy joven en ese accidente en que el capitán Duncan Edwards, por ejemplo, pues pierde la vida, ¿no? Y de las cenizas salió un equipo que le puso color, que le puso alegría, un equipo muy pop, que era ese equipo maravilloso de George Best. Estamos hablando del equipo de George Best, que se convierte entonces en una superestrella del fútbol, Tony. Correcto. Nos lo cuenta mejor Rodrigo Marcial, que es uno de los periodistas que conozco que más sabe de fútbol inglés. En el campo era un futbolista absolutamente novedoso, ¿no? Un jugador que jugaba a pierna cambiada, que parece que había nacido en el siglo XXI, ¿no? Al mismo tiempo que el Dirty Leeds competía con el United, estaba lleno de jugadores duros y sucios. George Best significaba la creatividad, el jugador elegante, el jugador que esquivaba las patadas y que iba de un extremo a otro regateando, ¿no? Pues es un jugador que no existía o que apenas deslumbraba, ¿no? En el fútbol inglés, y eso desde luego que también marcó su carrera en el campo. Best nació en Irlanda del Norte en una época de violencia. Cuando era niño ya era una sociedad dividida entre católicos y protestantes, republicanos y monárquicos. Los años más duros saben que llegarían después, aunque cuando George Best era joven, Belfast ya era un sitio duro. Para muestra un ejemplo, el primo de Best, Gary Reid, era miembro de la Asociación en Defensa del Ulster. Murió en 1974 durante un episodio de graves disturbios en el este de Belfast. Sí, a George Best siempre le acusaron un poquito, unos y otros, de mojarse poco. Él era protestante, él por tanto era de una familia unionista, a favor de la unión de Irlanda con el Reino Unido, pero casi que no hablaba. Cuando jugaba con la selección de Irlanda del Norte lo hacía lo mejor que podía, pero iba a la suya, e incluso de mayor acabaría jugando en un equipo de la República de Irlanda, cosa que provocó que algunos familiares dijeran que era un poquito un traidor, podríamos decir. Pero él no quería hablar de política, lo suyo era gozar de la vida. Desde que fue descubierto en Belfast por un ojeador
del Manchester United, que mandó un telegrama diciendo: creo que he encontrado un genio. Se lo llevaron a prueba a Manchester y con 15 años ya se lo quedaron, en una época en que cuando llegabas con 15 años y tu cara de niño te ponían a vivir en una casa con una señora viuda que te cocinaba, te limpiaba la ropa y controlaba que no salieses mucho de fiesta. ¿Esto era así? O sea, sí. A casa de una señora viuda y estás a su cargo. Sí. Puedes imaginar, ¿no? Manchester, esas casas de ladrillos, esa ciudad industrial. Todas iguales, una con otra. Sí. Que te limpia la ropa y que controla que no salgas de noche. Y lo controlaron, lo supieron hacer muy bien hasta que fue mayor de edad. A partir de ahí ya fue difícil controlarlo porque debutó en el Manchester United y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Digamos que fue la cara más mediática. Sí, porque Charlton era muy serio, Dennis Lowe era muy serio, eran todos jugadores muy serios, muy profesionales, pero era la época de el color en la televisión, la música, los Beatles, otros grupos, la moda, los peinados, claro, era una época muy diferente. Él se llamaba Best, que en inglés quería decir el mejor, o sea, el apellido ya era bueno, era muy guapo, era también de guapo, y empieza pues a juntarse con gente que le dice: oye, ¿por qué no te vistes a la moda? ¿Por qué no te peinas a la moda? Y con un compañero de equipo que era Mike Summerby, pues llegaron a regentar una zapatería y una peluquería donde se juntaban pues con muchísimas personas, chicos, chicas, lo cuenta el mismo Mike Summerby. Teníamos un negocio de zapatos y de ropa, aún existen, pero son propiedad de otra gente. Podíamos ir allí después de los entrenamientos para tomar un café o un almuerzo con otra gente. Fueron buenos tiempos. Una de las cosas que más nos gusta temporada tras temporada de verano de la sección Compadilla es que nos va abriendo ventanas a la historia a partir de la historia del fútbol. El fútbol, pues nunca es solo fútbol. Ahí están las Eurocopas, ahí están los mundiales y cuentan historias pues de política de mayor o de menor altura. Y ahora, cuando contabas el conflicto de Irlanda, es verdad, cómo todo este conflicto se puede explicar, Tony, también a través de la historia del fútbol británico. Sí, eso daría para tener que hacer toda una serie de episodios porque la de historias que hay, ¿no? O, por ejemplo, nos permite contar también cómo durante con el paso de los años valoramos de una forma diferente actitudes, ¿no? A George Best, en vez de que la sociedad le pidiese que se controlase con los excesos que empezó a cometer fuera del terreno de juego, parecía como la gente como lo animaba a más y más y más porque les parecía muy divertido que fuera un borrachín, que fuera un fiestero, que fuera un ligón, y eso provocó una decisión que sorprendió a todo el mundo. George Best, en 1974, con 27 años, siendo muy joven, dice que se retira. Dice: lo dejo, ya lo he ganado todo con el fútbol, lo dejo. Se está unos meses de fiesta en fiesta hasta que recibe una oferta para ir a jugar a la liga de fútbol profesional que estaban haciendo en Estados Unidos, esa de Pelé, de Beckenbauer, del Cosmos, y él piensa: me voy a ir a Estados Unidos, que no saben jugar esto del fútbol. Jugando poco, ganaré mucho dinero. Estados Unidos. O sea, voy a vivir muy bien. Fiestas, actores de Hollywood, Los Ángeles, y acabo conociendo a Andy Warhol, yendo a la Factory, saliendo en los mejores clubes de Los Ángeles o de Nueva York, y se pasó pues ahí pues unos años viviendo con un estilo de vida excesivo, jugando cada vez peor, cada vez más fuera de forma, hasta que se retiró oficialmente ya en 1984. Claro, porque él pensaba que ya no tenía por qué cuidarse tanto, ¿no? En aquella liga que a su juicio era mucho menos profesional que la Premier. Correcto, y claro, también la sociedad norteamericana en los 70 de excesos lo animaba y tuvo un problema gravísimo. Era alcohólico, él mismo lo tuvo, cada vez estaba más decrépito, más hinchado, más gordo, y cuando tú ves su imagen de niño guapo, joven, a ese adulto triste, es una buena campaña contra el alcoholismo. De hecho, él mismo recordaba cómo había fracasado en su intento de dejar el alcohol. Vamos a escuchar. Los problemas con el alcohol siempre estarán ahí. No me engaño más a mí mismo. Solía pensar: algún día lo conseguiré, pero ya no lo pienso más. Así que no me preocupo. Si lo derroto, lo derroto. Si no, pues no. Prefiero pensar así que volverme loco dándole vueltas. Y ese es el contraste. Ahora nos decía Tony cómo él, que además tenía ese apellido que utilizaba, pues formó parte, fue el primer, digamos, jugador ícono pop y utilizó su imagen, y cómo esta imagen precisamente acabó devorada por sí mismo, que es una cosa que vemos, es una constante que estamos viendo en varios de los futbolistas malditos, sea de la década que sea, esta cosa de cómo gestiono yo el éxito y el hecho de que no es que se me dé bien jugar al fútbol, es que me he convertido en otra cosa. Por supuesto, un referente, pero también una estrella. Y analizando la vida de George Best, nos damos cuenta de cómo se encumbró su estilo de vida, no tanto aquí su juego, aquí conviene distinguirlo, Tony, sino cuando la gente estaba viendo en directo cómo se estaba destrozando, y era eso de lo que la gente hablaba, lo que estaba en el escaparate público. Sí, y la prensa, por ejemplo, era como relativamente indulgente, era poco crítica cuando veías que uno de los mejores jugadores de la liga inglesa
pues desaparecía incluso días, ¿no? En el 71, por ejemplo, siendo aún muy joven, desaparece todo un fin de semana, no se presenta a un partido y se descubre que es que ha decidido pasar un fin de semana romántico, pasional, con una actriz, con Sinead Cusack. Los paparazzi lo descubren y la prensa es que en vez de decir que impresentable que eres, que poco profesional, como pedía el entrenador de Manchester United, pues era como, fíjate, tiene tiempo para ganar goles y salir con modelos. Él ve que realmente puede hacer lo que quiera, abre una agencia de viajes y se compra unas discotecas donde empieza a pasar todas las noches invitando a jugadores, invitando a actrices, invitando a fans y empieza pues a protagonizar incidentes muy raros, ¿no? En el 74 lo llegan a detener acusado de haberle robado dinero y el pasaporte a una Miss Mundo, a Mayori Wallace, y luego se dan cuenta básicamente que los dos habían estado tan borrachos que ella se había dejado los papeles en el coche de él, que él había olvidado el coche, y es porque se habían estado discutiendo sobre si improvisaban una fiesta creo era en Mallorca o en Marbella. Dicen, bueno, ¿dónde vamos? Y uno se fue para un sitio, el otro se fue para otro. Y no se acordaban dónde estaban los pasaportes. Él estuvo en el cuartelillo ahí detenido diciendo, yo no he robado nada. O sea, la vida era como un juego para ellos, porque luego siempre salían. Y esa tendencia pues a la autodestrucción acabó con la carrera de un futbolista que era superlativo. George Best, que también destrozaba vidas, no solo destrozó la suya o su carrera como futbolista, y al final de esa carrera lo que hacía entonces eran tener actitudes abiertamente machistas, jugaba con las mujeres, las engañaba, presumía de acostarse con 3 finalistas del concurso de Miss Mundo incluso. Sí, era como, le gustaba coleccionar un poquito, ¿no? Y presumir líneas, de ello, ¿no? Y presumir, y la sociedad acompañaba, la sociedad en esa época casi lo celebraban, ¿no? Sí, más que los goles, casi podían, porque se construía esa imagen que me atrevo a decir que en algunas cosas la sociedad británica aún no ha conseguido pasar página. No, seguro que te acordarás, Astre, que cuando ganó la Champions en el Manchester City con Pep Guardiola, Grealish, el futbolista de Manchester City, se pasó todo un fin de semana absolutamente alcoholizado y bebiendo en directo. Y la gente era como, qué divertido, qué divertido. Y tú estabas viendo en directo un chico que ha protagonizado ya diferentes casos de problemas con el alcohol y que públicamente se estaba emborrachando, y en vez de la gente decir, para un poquito, lo vitoreaban. era como, se ha tirado 48 horas borracho, y la gente como reía mucho, ¿no? Con George Best pasó un poquito lo mismo. También pues se vitoreó, a la gente le parecía divertido pues que tuviese hijos con 3 mujeres diferentes, relaciones extramatrimoniales, que se divorciase, que se descubriese que estaba siendo infiel a la madre de sus hijos y apareciese en primera portada de periódicos, y la gente, en vez de criticarlo, pues les pareciese pues que era muy divertido el estilo de vida de George Best. Lo que tenía el norirlandés, pero era esa mirada de pillín, esa imaginación, ese tipo divertido que sabes que está haciendo cosas malas, pero cuando te lo cuenta él mismo, te arranca una sonrisa. Y hay gente que son así, que dices, esta persona se está equivocando, está haciendo cosas muy malas, y cuando te lo cuenta, utiliza frases tan buenas, tiene tanta imaginación, que tiene este punto seductor. Que fue logra un seductor toda su vida. de la gente, de alguna manera. Sí. Era un gran... dejaba grandes titulares para los periodistas. ¿Pero era una frases bendición. decía? ¿Qué solía decir? Bueno, le preguntaban eso, ¿no? De decir, bueno, oye, ¿qué problema que tienes con el alcohol, ¿no? Y él decía, bueno, por ejemplo, ¿no? Pues yo he dejado de beber, pero solo mientras duermo. No sé, o una vez me compré una casa delante del mar para poder tener un estilo de vida más pausado, pero nunca llegué a la playa. ¿Por qué? Porque en el camino entre la casa y la playa había un pub. La más famosa seguramente es cuando aún es muy joven y los compañeros de Manchester United lo están presionando. Él dice, es cierto, en 1969 dejé las mujeres y dejé la bebida. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Y con frases así conseguía que el público le disculpara su comportamiento. Sí, le disculpaban, pero al final lo que pasó es que nos perdimos un futbolista que podría haber llegado a más, ¿no? Excepto que él lidera ese Manchester United que gana la primera Copa de Europa del fútbol inglés, 1968, final de Wembley contra el Benfica de Eusebio. Él marca en esa final, marca en la prórroga, pero estamos hablando que unos años después él ya pues decide pues cambiar totalmente de vida y empieza ese divagar por campos muy menores. Acabará jugando en Escocia, en Irlanda, cada
cada vez pues más decrépito, yendo por las televisiones, y empiezan también los problemas de salud provocados por el alcoholismo crónico que sufría. Los últimos 5 o 6 años de su vida son horribles porque iba entrando y saliendo de los hospitales, y nosotros que somos periodistas, sí, sabemos cómo funcionan esas cosas. Pues se cuenta que los periódicos ya tenían preparada su necrológica, y de especial para la muerte de George Best, cuando aún faltaban 5 años de su deceso, sí, porque era evidente que algún día pasaría y que moriría muy joven. ¿Y olvidado? ¿Tú crees que la gente se olvidó de él? No, de hecho, el aeropuerto de Belfast es el aeropuerto George Best. Hay una estatua en Irlanda del Norte, en Belfast, en el campo del Glentoran, donde empezó. Hay la estatua junto a Dennis Lowe y Bud Busby en Old Trafford. Y es como un nombre que está ahí. Se le han dedicado canciones, se le han dedicado poemas. Es una figura, yo creo que muy, muy presente. Antes decíamos quizás que con cierta dureza que en la cultura del fútbol inglés aún hay un grave problema en eso de valorar positivamente el alcoholismo, pero sí tienen una cosa mucho mejor que nosotros, y es que saben siempre reconocer a los héroes del pasado. No se olvida un mito del pasado en el fútbol inglés, y la figura, o no irlandés en este caso, y la figura de George Best yo creo que está ahí. Lo que pasa es que sigue siendo como un poquito, yo creo que aún no se acaba a veces de utilizar para sacar conclusiones positivas, que es también, en vez de encumbrar una vida de excesos, de esa gente libre. ¿Qué aprendemos de eso, no? Correcto, vamos a aprender un poquito, ¿no? Porque nos quedamos con eso de fue libre, hizo y vivió el límite, hizo lo que quiso. Y es cierto, pero nos olvidamos que estas personas que son libres y viven como quieren, causan dolor en otras personas. Y así mismo ya los demás, claro. Y una de las personas que más sufrió, que tampoco no la hemos citado aún, fue la madre de George Best. La pobre mujer parecía una Madonna italiana dolente, porque claro, cada vez que su hijo cometió un exceso, la prensa iba a buscar a la madre. La madre era una persona muy sencilla y obviamente no veía con buenos ojos lo que hacía su hijo. Hasta aquí nuestro retrato del futbolista maldito de hoy, de George Best, pero sabes que ahora vienen tus minutos malditos, porque al final de la sección con Padilla terminamos siempre con un test. Bueno, la semana pasada te ponías en la piel de un entrenador para elegir el equipo o selección histórica al que te hubiera gustado dirigir. Esto fue un trámite relativamente sencillo porque todo era en positivo, solo grandes equipos entre los que elegir, ¿de acuerdo? Pero hoy te vas a tener que mojar un poquito más, porque vas a tener que elegir cuál es para ti, Tony Padilla, el mejor entrenador polémico. No el mejor entrenador. El más polémico. Sino el más polémico. El entrenador que mucho. Mejores polémicas ha sabido crear. Me gusta mucho esta. Bien, vamos con ello, ¿eh? Ya sabes que no hace falta explicar mucho, simplemente es una cuestión de piel, de instinto. Vale. El mejor entrenador polémico. ¿Pep Guardiola o Luis Van Gaal? Luis Van Gaal. ¿Van Gaal o Toshak? Luis Van Gaal. ¿Van Gaal o Paco Gémez? Uy, el Paquito grande. No, Luis Van Gaal, me quedo con Luis Van Gaal. ¿Luis Van Gaal o Bordalás? Si yo sabía que aquí te ibas a enredar. Me subo al barco de Bordalás. Vale. ¿Bordalás o David Vidal? David Vidal era entrañable. Bordalás, pues. Vale. ¿Bordalás o, atención aquí, Bilardo? El doctor Bilardo. Don Carlos Salvador Bilardo. Vale, yo creo que Maradona estaría de acuerdo contigo. ¿Bilardo o Luis Aragonés? Bilardo. ¿Bilardo o Marcelo Bielsa? Uy. No, pero sí, si vamos a polémico. Es que claro, es que estoy de acuerdo contigo ahí, ¿eh? Bilardo. Vale. A ver qué me dices aquí. ¿Bilardo o Luis Enrique? Aquí hay debate, ¿eh? Lo sé, por eso te estoy haciendo la pregunta. Aún no ha acabado su carrera, le damos tiempo y nos quedamos con Bilardo. Vale, aquí has buscado paños calientes. Quizás en unos años te lo cambio, ¿eh? Vale. Pero de momento me quedo con Bilardo. Bueno, de momento has quedado con Bilardo. ¿Bilardo o Javier Clemente? Javier Clemente en los años duros de la selección. Don Javier Clemente y Lázaro. El rubio de Baracaldo. Más que Bilardo, ¿eh? No, me quedo con Bilardo. Ah, vale. Bueno, no, oye, que este es tu test, pero... Pero por poco, pero me quedo con Bilardo. Vale. Y entonces esto acabará de la siguiente manera, Tony Padilla. ¿Bilardo o José Mourinho? Sabía que sería este el momento. Dios mío, es muy duro esto. Sí, para esto hemos hecho el test, no por otra cosa. Si empezar así la semana es terrible. Qué estrés. Bueno, no, me tengo que quedar porque es que es una de mis obsesiones personales. Yo ando por casa, eso mi mujer es testigo, lanzando frases suyas con Bilardo. Es que soy muy bilardista. Pensaba que ibas a decir de Mourinho. Ya, pero lo de Bilardo para mí es muy obsesivo. Yo voy lanzando frases suyas de forma random. Es que él lo era, además de polemista, era gran supersticioso.
y obligaba a los jugadores que repitieran exactamente los mismos rituales si es que habían ganado en el partido de antes. Sí, el nivel de locura de Bilardo es creo que es insuperable, incluso con Mourinho. Es un gran dominador de escena, pero creo que Mourinho lo hace todo calculado, y lo Bilardo era genuino, así que me quedo con el doctor. Pues Bilardo, el entrenador, el mejor entrenador más polémico, a juicio de Tony Padilla, con quien hoy hemos repasado la vida y cómo acabó la trayectoria de George Best. Te espero el lunes que viene, Tony. Buena semana. Aquí estaremos. Adiós. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.